Bien, vamos a comenzar entonces. Teníamos pendiente una prueba, teníamos pendiente también el trabajo. Entonces vamos a ver cómo está la memoria y vamos a ver hoy día, si es que funciona bien esto, cómo nos avanza, ¿ya? Entonces, estamos estudiando los reyes y profetas. Reyes y profetas. Y tenemos un versículo que quiero que recordemos, que es de Judas 25, que dice: al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Entonces este versículo nos muestra el poder de Dios, nos muestra la autoridad de Dios, nos muestra su control de todo, nos muestra que Dios está en control de todo, que nada escapa de sus manos, y que todo lo que estamos viviendo hoy, que puede ser situaciones muy, muy complejas y muy difíciles, realmente no escapa de la mano de Dios. Estamos. Bien, entonces tenemos acá una pregunta. Entonces estamos viendo acerca de qué es un rey, y que nos habla de que Dios es rey, es un soberano de una monarquía, que tiene todo en dominio, todo en control. ¿Ya? Ahí ven la pantalla, ¿cierto? Sí. ¿O están viendo mi cara? No, la pantalla. Ya, la voy a poner así nomás para que no se caiga de nuevo. Los tres primeros reyes del pueblo de Israel estaban ahí, ¿cierto? Saúl, David y Salomón, en ese orden. Saúl no tiene nada que ver con la descendencia de David. Saúl fue el primer rey que realmente no hizo la voluntad de Dios y por eso Dios lo cortó. Dios lo eliminó del reino, no permitió que su descendencia siguiera. Y con David Dios hace las promesas. Con David Dios hace el pacto de que de su simiente vendría el rey de toda la tierra, que su simiente, su linaje sería reino eterno. Es algo súper importante porque nos muestra ahí acerca del nacimiento del Mesías, de la venida de Jesucristo. Y Salomón sí es hijo de David, ahí continúa la línea mesiánica. Yo tenía aquí una pregunta: ¿por qué Roboam fue desechado de su reinado? ¿Quién puede contestar eso? ¿Qué cosa? ¿Por qué Roboam fue desechado de su reinado? Porque... ¿Quién está hablando? ¿Quién dijo yo? Mamá quiso Roboam. A Roboam. Sí, Roboam. No, porque fue echado del reinado. Porque, o sea, no es que fue, sí, bueno, sí, porque pecó o sea, Porque pecó y quiso le hacer hizo lo que caso a los mancebos, siguió el consejo de los mancebos y entonces por eso Israel se fue contra él y cada uno se fue a sus estancias. Ya, pero eso fue cuando fue directamente en el tiempo, él ya había sido desechado de su reinado. Porque Por producto de su padre. Exactamente. Entonces ahí podemos ver algo súper importante. No, estoy en clase. Debemos tener presente que las acciones, muchas veces nosotros experimentamos consecuencias de acciones de otros. Podemos, por ejemplo, experimentar situaciones complejas de consecuencias de nuestros padres, cosas que ni siquiera nosotros hemos hecho, sino que nuestros padres hicieron. Y tenemos también el ejemplo más claro, que es de Adán y Eva. Que nosotros tenemos consecuencias de algo que nosotros no hicimos. Pero sí, el pecado tiene relación con nuestros antepasados. Y en eso trae lo que es el pecado original, en el cual Adán y Eva pecaron, cayeron, y toda la raza humana tenemos las consecuencias del pecado, del castigo. Por eso es necesario también que se levantara del linaje de David alguien que pudiera vencer el pecado. Entonces esto también nos lleva a una reflexión, que nosotros impactamos también en la vida de otros. Ustedes son muy jóvenes, quizás todavía ni siquiera piensan tener hijos, pero es muy importante que tengan presente que el pecado que ustedes tengan, que ustedes cometan, que ustedes vivan, va a tener también implicancias, o puede tener implicancias en sus hijos. La Biblia nos habla que las consecuencias del pecado nos siguen incluso a la tercera generación después de nosotros. O sea, podemos impactar
en nuestros hijos, en nuestros nietos y en nuestros bisnietos. Así que muy importante también nuestra vida, cómo la llevamos. Y esto se ve mucho también, resalta la soberanía de Dios y cómo Dios tiene el control de todas las cosas y cómo Dios dirige todas las cosas. Porque Roboam fue desechado del reino, pero también por sus propios actos. No fue solamente porque su padre pecó y cayó en ¿qué pecado? Aquí tengo la otra pregunta. ¿En qué pecado cayó Salomón, el cual hizo que Dios lo castigara? ¿Pueden No responder? le hizo caso al mandamiento. ¿Cuál? ¿Qué letra? Idolatría. Idolatría. Las Las mujeres, dicen. Las mujeres, sí, eso era un pecado también. Ah, Era un Salomón. pecado el tener muchas mujeres, porque Dios había hablado que debía tener una sola mujer. Pero ya había caído en eso. Pero finalmente fue llevado por las mujeres. ¿Ya? Y esto también es un llamado para los hombres, ¿ah? Al margen. Súper importante que como hombres seamos realmente hombres, varoncitos, y podamos nosotros tener muy claro lo que Dios nos dice y no dejarnos llevar por lo que nos digan los demás. El punto débil nuestro puede ser la mujer. ¿Ah? Que el Señor nos tenga a nuestro lado, porque eso le pasó a Adán. Entonces la idolatría finalmente fue en que su decisión propia, Adán también, su decisión propia fue de desobedecer a Dios. Él quiso rebelarse a Dios. Y también de la misma forma lo hizo Salomón. Él podría haber, ya tuvo tantas mujeres, pero él podría haberse mantenido firme en lo que Dios le había dicho. Finalmente él defraudó a Dios y decidió desobedecer, decidió rebelarse. Así que fue la idolatría que va en contra de los principios máximos que tenía el pueblo de Israel con respecto a la ley, y que él era muy conocedor de la ley. Él conocía muy bien la ley y por lo tanto decidió, a sabiendas lo hizo. Y eso pasa al pecar. Nosotros a sabiendas escogemos el pecado. A sabiendas conocemos el pecado y decidimos hacerlo. Bueno, entonces, ¿cuántas mujeres tuvo Salomón? ¿Cuántas reinas? ¿Cuántas mujeres reinas tuvo Salomón? 700 mujeres. Y 300 concubinas. Y 300 concubinas, así es. Una locura. 700. 700 en total. O sea, 1000 en total. Después de Salomón, ¿cuál fue su hijo que gobernó? Roboam. Roboam, letra D. Roboam fue el hijo de Salomón, no hay que confundirse con eso. Y él seguía el linaje, él seguía la dinastía davídica, podemos decir, del cual viene el Salvador. Y el reino del norte fue dirigido por Jeroboam. Jeroboam. Jeroboam dirigió el reino del norte. Fueron dos profetas que Mi mamá aparecieron ahí en ese está momento. haciendo- Dos profetas aparecieron allí. El que guió a Jeroboam fue, ¿cuál? Ahías. Ahías. Ahías lo ¿Ahías? ayudó, Ahías fue el que lo profetizó bien, podríamos decir. Él le dijo, y tuvo la representación gráfica de cuando repartió la túnica, su ropa, y repartió 10 pedazos. Ahías se lo dijo a Jeroboam, que iba a tener 10 tribus. 10 tribus para él. Así tenemos entonces que el reino unificado en la antigüedad hasta el año 975 más o menos antes de Cristo fue Saúl, David y Salomón. Pero luego entonces el reino fue dividido y hubo un reino a través de Roboam que fue el reino del sur, el cual fue Judá, y el reino ¿Y del Benjamín? norte fue las 10 tribus. Sí, Roboam gobernó sobre Judá y sobre Benjamín. Digo, Benjamín quedó ahí también el resguardo de Roboam, pero Jeroboam quedó allí con todas las otras tribus. ¿Qué conflictos tuvieron? Y aquí tenemos como el resumen de la vida de cada uno de ellos, en el cual Roboam recibe el reino, busca consejo con los ancianos, que eran los que habían estado con su padre,
y ellos le dicen que el llamado que había hecho Jeroboam, ¿cierto? Cuando reúne al pueblo y quieren ir a buscar a Roboam para hacerlo rey en Siquem, entonces le dicen que bajara las demandas que había dado Salomón. Pero Roboam no quería eso y quiso escuchar a los jóvenes, a los que se habían criado con él, y tuvo una decisión equivocada, que marcó el quiebre de la nación judía, el quiebre de la nación de Israel. Entonces ahí las tribus de Judá y Benjamín se quedan con él, y Roboam, para hacer justicia, para poder volver a tener el control sobre toda la nación, ¿se acuerdan? Reunió a los 180.000 personas que componían allí hombres de guerra que habían quedado con él, y va contra Jeroboam, va en busca de Jeroboam para poder matarlo y tomar por la fuerza nuevamente el control del reino. Pero Dios llama y levanta al profeta Semeías, quien le dice a Roboam que esto realmente es por su pecado, que esto realmente como castigo y consecuencia de lo que él también se había desviado. Y entonces allí, por su idolatría, Roboam se queda allí y finalmente no hace nada. Escucha la voz de Dios. Por otro lado, Jeroboam, él buscaba hacer cumplir la profecía que le había dicho Ahías. Y entonces también reúne al pueblo y va con todo el pueblo, y finalmente tenemos dos liderazgos. Uno que era el liderazgo real, legítimo, de Roboam, pero otro liderazgo tomado por el pueblo, que fue nombrado, y este toma 10 tribus. Y así queda entonces quebrado el reino. 10 tribus al norte, por Jeroboam, ¿Qué pasó? y tenemos entonces, por otro lado, las tribus hacia el sur, que es de Judá. ¿Y qué problema tuvo Jeroboam con esta situación? Con que en el sur, en Judá, quedara Roboam y él quedara con las tribus del norte. ¿Cuál fue el problema que tuvo? El día de la Pascua. ¿Mm? Ya se celebraba. Ya, las Que fue en celebraciones. contra de... Y se hacían en Jerusalén. Ya. ¿Qué que pasa? hacían adoración, o sea, todo adoró a dioses, o sea, finalmente hizo 2 becerros y los adoró a ellos y los puso a ellos como dioses, y puso a sacerdotes a quienes no debían y donde no tenía que haber. Ya, pero la raíz de eso era lo que estaba diciendo el Benja, ¿cierto? Que en Judá estaba el lugar de adoración de toda la nación, que era Jerusalén. En Jerusalén estaba el templo, estaban los sacerdotes, levitas. Entonces, eso es lo que la complicación que tuvo Jeroboam. Y él pensó que toda la gente de Israel, del norte, iba a ir después a Jerusalén a adorar. Y cuando ocurriera eso, se iba a apartar de Jeroboam y se iba a ir hacia el lado de Roboam. Entonces ahí es donde hizo lo que dice la Vale, que hizo becerros de oro. Apartó el oro, hizo lo mismo que ocurrió con Aarón bajo el monte Sinaí. Pero hace 2. Uno en el extremo norte, en la región, en la zona de Dan, y otro en la zona límite del sur de su reinado, en Betel. Ahí hace estos becerros para poder tener sus dioses, y ahí se desata entonces la idolatría terriblemente en el reino del norte de Israel, y Jeroboam también es castigado por eso. Ahí también Jeroboam es castigado sobre ese pecado grave de la idolatría. Así entonces seguimos avanzando y tenemos el castigo para ellos. Ambos finalmente hacen lo malo en los ojos de Jehová, y entonces llegamos hasta este gráfico que nos muestran todos los reyes que siguieron después. En el norte tenemos a Israel y en el sur a Judá. ¿Ven la pantalla completa ahí o no? No. Ya, ahí tenemos los 2 reinos en paralelo. En Israel, por el norte, y acá están todos los reyes. Jeroboam reinó 22 años, en paralelo con Roboam.
y siempre hubo peleas entre ellos. Siempre hubo luchas y conflictos entre dos naciones. Esto nunca cambió. Siempre hubo guerras, como una guerra civil, podríamos decir, entre el norte y el sur, entre Judá e Israel, y entre todos los reyes que estuvieron con ellos. Pero aquí tenemos el gráfico de todos, finalmente, del reino de Israel. Todos los reyes israelitas hicieron lo malo. Jeroboam, Nadab, y aquí se pierde la línea familiar, porque recuerden que Dios le había dicho a Jeroboam que por su idolatría Dios iba a cortar todo hombre, iba a cortar su linaje, iba a cortar la descendencia en el reino. Y tanto así que pasan todos estos reyes, y hay uno que dura 7 días, Zimri. Zimri se levanta contra Ela, lo mata, y finalmente Omri mata a Zimri, porque había conspiración entre ellos, ¿no? En la pura masacre que hay en los reinos de Israel. Todo esto se muestra en el capítulo 14. En el capítulo 14, primero de Reyes, nos muestran toda esta vuelta que pasa, ¿ya? ¿Y qué pasa en Judá? No hay tanta diferencia, porque también Roboam y Abiam, que es el hijo de Roboam, también hacen lo malo delante de los ojos de Dios, pero aquí el Señor dice que por amor a David, él no termina y no extermina el linaje. Por eso es que se mantiene siempre una sucesión de linaje, de descendencia, de herencia, como en los reinos monárquicos. Pero sí, aquí aparece un único de los primeros reyes, que es Asa, que nos muestra en 1 Reyes capítulo 15, que es el único que ya comienza a hacer lo bueno. En 1 Reyes capítulo 15, versículo 11, dice, y Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Fíjense cómo estaba el reino, cómo estaba Judá. Dice, porque quitó los sodomitas de la tierra. O sea, este problema del homosexualismo, este problema de la degeneración sexual, no es solamente en nuestros tiempos. En esos tiempos ya era muy latente. Incluso antes, cuando recordábamos Sodoma y Gomorra con Lot, eso era muy, muy claro, muy presente. Y también en Judá incluso llegó esto, porque quitó a los sodomitas de la tierra y quitó todas las suciedades que sus padres habían hecho. Entonces, Asa es el único de los reyes hasta el momento que muestra una cercanía con Dios. A pesar de los padres que tuvo, y esto también es lo contrario de lo que decía al comienzo. Si bien es cierto, podemos tener consecuencias de lo que han hecho nuestros padres, si bien es cierto, el pecado de ellos quizás nos viene persiguiendo, esta es una luz de esperanza de que nosotros sí podemos, poniéndonos en las manos de Dios, cambiar, podríamos decir, cambiar el destino, cambiar el curso al pecado. Porque Asa estaba envuelto en su padre, su abuelo, en pecado. Hicieron bosques. En los bosques ellos hacían idolatría, hacían sacrificios de personas, habían sodomita, habían inmundicia. El versículo 13 de 1 Reyes 15 dice, también privó a su madre Maaca de ser princesa, porque había hecho un ídolo en el bosque. O sea, no dejó que su madre fuera princesa porque ella había pecado contra Dios. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y quemólo junto al torrente de Cedrón. Entonces, hubo un cambio. No por completo, porque el versículo 14 dice, pero los altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Entonces esto es algo hermoso, como hay un cambio, como es quebrado esta caída que venía llevando el pueblo de Judá con la idolatría, con el pecado. Asa hace un quiebre. Y es hermoso cómo queda descrito acá, que dice que el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. ¿Puede el Señor decir eso de nosotros? Fue perfecto el corazón de Asa con Jehová toda su vida. Y es algo que nosotros debemos buscar, es algo que nosotros debemos intentar. A pesar de lo que esté alrededor nuestro, nosotros ser perfectos para con Dios. A pesar de toda la influencia externa que tengamos, nosotros debemos buscar tener nuestro corazón recto para con Dios. A pesar de lo que hayan hecho nuestros padres, nuestra familia,
nuestros abuelos, nuestros antepasados. Nosotros debemos buscar ser fieles a Dios y poder vencer y poder salir adelante con la ayuda del Señor. Asa también tuvo problemas con todos estos reyes que aparecen a la izquierda, porque durante el transcurso de estos 41 años estuvo Nadab, Asa, Ela, Zimri, Omri, estuvieron todos ellos. Pero Judá durante ese tiempo tuvo bienestar. Sobre ese tiempo tuvo protección, tuvo bendición. ¿Qué pasó en Israel? Y aquí nos centramos hoy. Vamos a decir unas palabritas acerca de esto. ¿Qué pasó con Israel? Que hay un rey muy famoso. ¿Lo alcanzan a ver ahí abajo, a la izquierda, el último que aparece en la lista? Acab. Acab, es muy famoso. Acab. Y no es tan famoso por él, sino más bien por su esposa. ¿Saben quién es la esposa de Acab? No. Es muy famoso ese nombre. ¿No es este? No. En el capítulo 16, al final, versículo 31. Jezabel. Jezabel. ¿Han escuchado Jezabel? No. ¿No? No. Era malísima. Cuando una mujer es reconocida por Era ser mala, terrible. le dicen Jezabel. Así es. Entonces, ahí vamos a ver un poquito acerca de esto. Elías aparece aquí en el capítulo 17. Acab, recuerden, Acab estaba en el norte, reinando en Israel, en el reino del norte. Y Acab dice en el versículo 29 de 1 de Reyes, capítulo 16. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Estaba reinando Asa en Judá y estaba reinando ahora Acab en Israel. De repente uno como que se enreda en los reyes. No hay que olvidarse que hay dos reyes en paralelo, dos reinos. En el norte, en Israel, estaba Acab, y en el sur estaba Asa. El primer rey bueno, podríamos pensar, justo, recto, después que estaba Salomón. Acab reinó entonces en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos de Jehová sobre todos los que fueron antes de él. O sea, si los anteriores eran malos, Acab las mató. Fue peor que todos los otros. Peor que todos los de atrás. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab un bosque y añadió a Acab haciendo provocar a ira a Jehová Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido. Entonces, repite dos veces lo mismo. Recuerden que en el hebreo no hay signo de exclamación y la forma de enfatizar algo es repitiéndolo. Y así fue. Acab tomó una mujer que venía desde un pueblo muy idólatra, de Sidón, al norte de Israel, y esta mujer lo llevó a la idolatría, y aquí llevó a adorar a los dioses de Baal. ¿Ya? Yo sé que recuerdan la historia de Elías con los profetas de Baal. Eso sí, quizás más recordado. Eso va a ser la próxima semana. Entonces aquí tenemos a Elías. Elías era de Galaad y Elías es el profeta que es enviado por el Señor. Elías estaba súper tranquilo, viviendo en su soledad, y Dios le dice a Elías que tiene que hacer un trabajo y tiene que enviar un mensaje. Muestra que por este pecado va a llevar Dios su juicio sobre Israel. ¿Y cuál es el juicio? Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por su palabra. O sea, no iba a llover, iba a haber sequía. Imagínense cómo estaba nuestro país cuando todavía no pasaba lo del coronavirus y el levantamiento social. Había sequía, y ahora ya nadie se acuerda de eso. Estábamos sufriendo sequía en el norte del país y eso todavía se mantiene. Con la sequía en esos lugares, recuerden que Palestina vivía mucho del cultivo. Con sequía no había alimento. Con sequía entonces había un colapso completo del país. No tenían que comer, no tenían que beber. Entonces ese era el juicio que venía sobre Israel por la idolatría, por haberse apartado.
Por lo tanto, ahí está presente el juicio y el castigo de Dios por el pecado. Dios le muestra un desafío a este profeta. Porque imagínense levantarse contra el rey y decirle que Dios le va a entregar un juicio. Que Dios va a entregar un juicio. Realmente es algo terrible. O ponerse frente a todos los que lideran y mostrar el mensaje de Dios. Muchas veces el mensaje de Dios es muy fuerte y es difícil de entregarlo. Y eso tuvo que hacer Elías. Decirle al rey, Acán, que era malo, que era malvado, que iba a haber hambre, que iba a haber dificultad, que no iban a tener que comer. Y entonces Elías lo dice y se arranca. Dios le dice, ándate, vuélvete al oriente y escóndete. Escóndete porque si no te van a venir a matar. Te van a venir a matar. Y entonces tenemos a Elías, que está escondido ahora. Aquí en el mapa pueden observar la zona donde él estaba. La parte acá dice arriba en Sidón, de ahí venía Jezabel, y estaba acá en el arroyo de Querit. Aquí, en esta zona de Ramón de Galaad, por acá vivía Elías, ya apartado. Y Dios llama a Elías de esta zona para que vaya a Tirsa, Samaria. Por acá tenía el reino. Acá estaban gobernando Acán. Todo el reino del norte de Israel. Y Dios llama a Elías. Cuando Dios llama a un profeta, es para entregar un mensaje. Para eso Dios llama a los profetas, para entregar el mensaje de Dios. Por eso que cuando hablamos que es un profeta, es aquel que entrega el mensaje de Dios. No necesariamente entrega profecía o cosas del futuro, que es lo que uno tiende a pensar, sino que profeta es todo aquel que entrega el mensaje de Dios. Y el mensaje que Dios le envió a Acán por medio de Elías era un mensaje muy fuerte. Era un mensaje que demostraba que iba a venir aflicción, dificultad, hambre, durante mucho tiempo a toda la zona de Israel. Y Dios, entonces, después de que Elías entrega su mensaje, le dice que se aparte y se esconda. Primero Reyes, capítulo 17. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Cherit, ¿ya? O Kerit, que es acá, cruzando el Jordán. ¿Ya? Era una zona que estaba más resguardada, porque recuerda que iba a venir sequía, no iba a llover, no iba a haber lluvia, y esta zona era un lugar montañoso, en el cual bajaban los arroyos y alimentaban al río Jordán. Entonces, una de las partes más seguras para que él pudiera tener agua y también no lo pudieran encontrarlo a Acán para matarlo, por lo que él dijo. Entonces, va allá al lugar y fíjense cómo Dios va a sustentar. Voy a poner de nuevo la presentación. ¿Cómo se va a sustentar Elías? Elías se va a sustentar con el cuidado de Dios. Solamente con el cuidado de Dios, directamente, porque, claro, si iba a tomar agua en la zona que él le dijo, por el arroyo, pero iba a tener alimentación directamente por animales, por unos cuervos. Versículo 4 dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Fíjense la forma tan extraña. Muchas veces nosotros estamos muy aproblemados por las cosas que nos ocurren. Imagínense Elías, no iba a tener con qué alimentarse, no iba a tener qué comer, iba a estar solo en un arroyo, lejos. Pero Dios le dice que va a darle agua por ese arroyo de Kerit, pero también va a ser alimentado por los cuervos. Fíjense, los cuervos iban a llevarle comida a ese lugar. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. O sea, a pesar de tener una dificultad tan grande, de ser perseguido por el rey Acán, de estar escondido en un lugar inhóspito, Dios le promete y le ofrece que le va a dar el sustento y su mantención. Entonces, Dios es fiel. Dios nunca nos desampara. Dios siempre nos da lo que necesitamos. Y es algo súper claro que Dios provee y Dios va a proveer todo lo que necesitamos para vivir. Él es fiel. Él nunca nos deja. Y fíjense de la manera
Si Dios alimentó con cuervos a su profeta, también nos puede a nosotros alimentar y sustentar el día de hoy, en todas nuestras necesidades y en todas nuestras dificultades. Pero, ¿qué ocurre? Está todo tranquilo, todo bien, pero ¿qué pasa? Lo inevitable. Si hay sequía, nosotros acá en la casa vivimos también por un arroyo, tenemos agua de vertiente, pero cuando no llueve, es obvio, si se ocupa algo y no se alimenta, se seca. Entonces el arroyo donde él tenía su sustento, se secó. Y ahí tenemos entonces el susto o la angustia o la agonía que podemos pensar. Imagínense sin agua, ¿qué hacemos? Cuando solamente ahora, con lo que pasa en el mundo, los supermercados se llenan, los supermercados salen con la gente llena de cosas. ¿Por qué? Porque piensa que se va a quedar sin alimentos, sin las cosas básicas. Entonces hay caos y hay aflicción por eso. Y a Elías le pasó esto, no tenía ningún otro lugar donde buscar agua y donde buscar alimento. Pero hemos dicho nuevamente que Dios es fiel y que Dios protege a sus hijos, más aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y en esto debemos recordar que debemos tener dependencia de Dios, debemos depender de Dios, debemos depender siempre de Él. Muchas veces nosotros tenemos muchas cosas en quién confiar o en qué confiar. Muchas veces confiamos en el sustento que nos puede dar un trabajo, pero es Dios finalmente quien nos sustenta, es Dios quien finalmente nos da todo lo que necesitamos. Y si nosotros cumplimos este trabajo de ser profetas de Dios, de anunciar la palabra de Dios, Dios nunca nos va a dejar, Dios siempre va a estar con nosotros. Y entonces, ¿qué le dice Dios? Levántate, vete a Sarepta de Sidón. Era el lugar donde venía Jezabel, lo vimos en el mapa un poquito atrás, y va a morar allá. O sea, le dice que vaya a un lugar que es contrario a su creencia, es un lugar lejano, pero dice que va a haber una mujer viuda que lo va a sustentar. Y él obedece. Él le cree a Dios. Y este desafío lo toma. ¿Ah? Toma este desafío y sigue lo que Dios dice. ¿Qué pasa con esta mujer? Hay una mujer viuda. Y esta mujer viuda estaba cogiendo cerojas. ¿Alguien sabe lo que es eso? No. ¿Lo que es una ceroja? No. Yo no tenía idea cuando lo leí. ¿Nadie? Ceroja. No. Las cerojas son hojarascas secas que caen de los árboles. O el residuo desperdicio de la leña, lo que queda tirado de la astilla o la viruta, eso es ceroja. ¿Qué quiere decir esto? Que esta mujer era pobre. Era mujer pobre, andaba rebuscando estos desperdicios para poder tener algo para cocinar, para tener algo para calentarse. Y entonces a ella va a ser el sustento de Elías. No es muy alentador para Elías. Le dice, ruégate que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Y qué hace ella? Va y le lleva. Y él la vuelve a llamar y le dice, ruégate que me traigas también un bocado de pan. Tenía hambre, estaba quizás cuánto tiempo sin beber agua, sin comer. ¿Y qué le dice esta mujer? Y aquí muestra toda su condición socioeconómica y cómo no era muy buena para poder sustentar a Elías. Le dice, vive Jehová Dios tuyo. Y aquí muestra también que claramente ella no creía en el Dios de Elías. Que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora cogía 2 cerojas para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo y que lo comamos y nos muramos. O sea, ella estaba comiendo desechos, comiendo astillas, comiendo acerrín, prácticamente, desperdicio de la corteza de los árboles, y no tenía nada que hacer, no tenía nada más, estaba esperando morirse. No era una buena casa, un buen lugar para ir a cuidarse o a protegerse, no tenía las mejores comodidades para eso, pero esto es algo que nunca debemos olvidar, que si Dios lo dice y Dios lo permite vivir, es lo mejor para nosotros, porque el plan de Dios es perfecto, porque el plan de Dios es perfecto, no, Dios no se equivoca, Dios no comete error. Lo que estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, y que tengamos que estar reunidos acá, está dentro del plan de Dios. Nada escapa de su plan, nada escapa de su soberanía, nada escapa de su control. Y si Dios nos ha permitido a nosotros, esta generación, en este año, vivir esto, es para
Gloria al nombre del Señor. Es para que nosotros crezcamos de una forma más grande del Señor. Es para que cada uno de nosotros nos acerquemos más al Señor. Para que valoremos lo que Dios nos da. Para que podamos hacer un alto en esta vida de muchas cosas que de repente no nos damos cuenta que hacemos y no ponemos a Dios en el lugar que Él merece. Entonces, el plan de Dios siempre, siempre va a ser perfecto. Y nada escapa de sus manos. Y eso Elías lo tenía muy claro. Y Elías ora a Dios y Elías le ruega al Señor para saber qué va a hacer. Y Dios promete que no va a faltar en la casa de esa mujer. ¿Mm? Le dice, no tengas miedo, anda, dame a mí primero, cocínalo, tráelo, porque Dios, Jehová Dios de Israel, ha dicho así. Lo dice claro. Siempre es el mensaje de Dios. Siempre es Dios al frente. Siempre es Dios el que enseña. Siempre es el Dios el que sostiene. Y el mensaje de Dios era que no iba a faltar, que no le iba a pasar nada, que no le iba a disminuir el aceite, que iba a detener la harina. Y así fue. Y fíjense cómo estuvo allá el versículo 15, dice, ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Muchos días. Y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había hecho por Elías. Por lo tanto, si nosotros podemos confiar en Dios, podemos confiar en la palabra de Dios, podemos confiar en la voz de Dios. Y nosotros tenemos el mensaje de Dios en su palabra, que muchas veces la dejamos de lado, muchas veces la olvidamos. Bueno, Dios cumplió. Dios cumplió lo que ocurre. Pero también ocurre que cuando estamos muy bien, de repente pasa algo, como que estamos muy bien, estamos muy tranquilitos y algo ocurre, y es ahí cuando vienen las pruebas. Y las pruebas nos ayudan a ver cómo estamos, y las pruebas nos ayudan a acercarnos a Dios. ¿Qué prueba hubo? Después de estas cosas, el hijo de esta mujer cae enfermo, de una enfermedad grave. Dice que no quedó en el resuello. Esa palabra resuello quizás sí la conocen porque se usa harto en Chiloé, una palabra bien chilota. ¿Saben lo que es el resuello? No. ¿No? El resuello dice que no quedaba en el respiración, como aliento. Murió. De coronavirus. Ese chico murió de coronavirus. No, hace tiempo no existía eso. Entonces, una enfermedad tan grave. Imagínense, Elías estaba ahí, mostrando el plan de Dios, resguardado, creyendo en otros dioses, que no creían los dioses de Sarepta, de Sidón. Y la gente era muy idólatra y podía pensar que por este hombre, por este profeta, murió el hijo. Y eso es lo que le dice. Miren, en el versículo 18. Después de estar tan bien, después de haber estado muchos días con esa mujer y proveyendo de alimento, viene la crítica, viene el problema fuerte. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios?, le dice. ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacer morir mi hijo? O sea, ella relacionó y como que el causante de la muerte del hijo fue Elías. Porque era varón de Dios y porque le mostraba su pecado. Fíjense la pregunta, ¿has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades? O sea, probablemente Elías también le hablaba de Dios, le hablaba de la justicia, le hablaba de no ser idólatra. En todo ese tiempo no creo que Elías no le haya hablado, siendo profeta de Dios, acerca de la santidad de Dios y de cómo vivir de acuerdo a los principios y los mandamientos. Cuando las cosas de repente también están bien, vienen las dificultades, y en eso debemos estar preparados. Y hoy estamos viviendo una prueba, estamos viviendo una dificultad. Pero Dios, a pesar de que en las dificultades puede ser nuestra expresión de desesperanza, puede ser nuestra expresión de angustia, puede ser nuestra expresión de temor, de incertidumbre, reitero, nunca debemos olvidar que Dios está en control de todas las cosas. Y aunque tengamos dolor, y aunque tengamos aflicción, y aunque no veamos respuesta, Dios es fiel. Y nunca nos deja. Dios es fiel. Y nunca nos desampara. Dios es fiel y siempre va a estar con nosotros, resolviendo todas nuestras dificultades, resolviendo todos nuestros temores, para que nosotros podamos vivir de una manera confiada, para que podamos vivir seguros, para que podamos tener paz en nuestro corazón. Y ante todo, siempre debemos recordar que Dios triunfa. Dios triunfa en todas las cosas. Y el nombre de Dios debe ser siempre glorificado a través de nosotros. Dios ora, o sea, Elías ora a Dios y le ruega que
este niño viva. Imagínense, la fe de Elías. Que una persona pueda resucitar. Dice la Biblia aquí que Jehová oyó la voz de Elías, el ruego de Elías, y el alma del niño vuelve a sus entrañas y revive. O sea, este niño resucitó. Y Elías va y lo lleva y se lo pasa a esta mujer y le dice, mira, tu hijo vive. ¿Qué hace? ¿Cuál es la reacción de la mujer? Mire, después de tanto tiempo de estar viviendo con Elías, de estar tanto tiempo compartiendo con él, no alaba a Elías, no alaba lo que él hizo, sino que miren quién reconoce. Ahora reconozco que tú eres varón de Dios. La vida, la expresión, lo que hizo Elías lleva a esto. Y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. El testimonio de Dios debe ser fiel en nosotros. Nuestras vidas deben demostrar que realmente somos hombres y mujeres de Dios. Somos profetas de Dios. Debemos entregar el mensaje de Dios. Y debemos en nuestra boca tener la palabra de Dios. La palabra de Dios en nuestra boca. Así debe ser nuestro diario vivir. Elías fue puesto en una situación pero compleja, complejísima, teniendo que estar pasando pellejerías, podemos decir, incomodidad, pobreza, peligros. Pero Elías se mantuvo, y este es el comienzo del ministerio de Elías. Puesto a prueba en un comienzo, teniendo que entregar un mensaje tan difícil en contra de un rey tan perverso. Él es valiente y lo entrega, y Dios le dice que se vaya, que por precaución se esconda. Y después lo lleva a otro lugar y Dios lo mantiene, lo sustenta, lo protege y lo manda a un lugar extranjero, también para que esté ahí resguardado por una mujer que no tenía ninguna condición para poder sustentarlo, porque finalmente esto muestra que es Dios que sustenta, que es Dios el fiel, que es nuestro todopoderoso y soberano Dios, que tiene control de todas las cosas, pero que nosotros, como su pueblo, como sus hijos, debemos ser fieles a Él, debemos entregar su mensaje y debemos entonces tener la palabra de Jehová en nuestra boca para hacer su voluntad, para dar testimonio a los demás, para dar testimonio a la gente que pasa dificultad, que pasa cosas complejas y difíciles en su vida. Y en todo, en todas las cosas, nuestro Dios debe ser glorificado, nuestro Dios debe ser ensalzado, nuestro Dios debe ser puesto en alto. Nosotros debemos entregar el mensaje de Dios y debemos confiar en Él. A pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de la situación que hoy actualmente estemos pasando, nuestro Dios debe ser glorificado con nuestras vidas. Debe ser glorificado con lo que nosotros decimos. Debe ser glorificado con lo que nosotros escribimos. Con todo lo que ponemos en las redes sociales. Hoy es una forma de comunicación muy fuerte, muy grande. Lo que uno pone se sigue y se multiplica y se viraliza. Esa palabra hoy sí que es muy actual. Así debe ser nosotros nuestra vida en cuanto a la voluntad de Dios y en cuanto a lo que hacemos. Que el nombre de Dios sea glorificado, porque Dios es nuestro Dios sabio, Él es nuestro Salvador, a Él sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén.